Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuaremos con la anatomía que corresponde al aparato digestivo. El día de ayer estuvimos revisando la anatomía propia del intestino delgado en su primera porción, que es el duodeno. A modo de recordatorio tenemos esta imagen en la cual podemos observar las 4 porciones que lo componen al duodeno. Tenemos la forma de C que tiene esta porción del intestino y podemos ver las 4 porciones, una porción superior, una porción inferior, una porción descendente y por último una porción ascendente. Sí, también nos sirve esta imagen para ver algunas estructuras como son el ámpula de Vater, marcada aquí en verde, y de este lado vemos el ángulo de Treitz en amarillo, del cual se desprende también el ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz, que le da su nombre al ángulo antes mencionado. Posteriormente tenemos ya que se va a conectar con el yeyuno, que es la siguiente porción del intestino delgado. A continuación pues veremos las características del yeyuno. Recuerden que el bolo alimenticio mencionado con anterioridad en clases previas es lo que se obtiene de mezclar el alimento masticado en la boca con la saliva. Al llegar al estómago y mezclarse con las secreciones gástricas se convierte en quimo. Al pasar por el duodeno y vertirse las secreciones biliares y pancreáticas a través del ámpula de Vater, ahí se va a convertir ahora en quilo. Así se va a llamar a partir de ahora esta mezcla de enzimas y el alimento. Sí. Entonces, el yeyuno va a estar localizado por sentido común de entre el duodeno y el ileón, que es la porción terminal del intestino delgado. Su función principalmente pues va a ser la absorción de sustancias. La mayor parte de los nutrientes aprovechados de los alimentos se van a absorber a lo largo del trayecto de todo el intestino delgado. Esta absorción de nutrientes pues se lleva a cabo porque a lo largo de todo el tubo digestivo vamos a encontrar una especie de vellosidades, ¿sí? Que son o se originan dentro de las células de la pared intestinal, y estas vellosidades pues su función va a ser transmitir o transportar los nutrientes que se absorban de los alimentos hacia el torrente sanguíneo para su posterior distribución. De ahí la necesidad de que todo lo que comemos vaya a ser degradado a su forma más simple para que sea fácil de absorber por estas vellosidades y fácil de transportar a través del torrente sanguíneo. En forma general, pues podemos decir que esta porción del intestino es mucho más larga que el duodeno. También es un poco menos importante en cuanto a sus relaciones anatómicas. Es más largo porque tiene una dimensión de aproximadamente 2.5 centímetros de 2.5 metros, perdón, de longitud. En cuanto a la irrigación sanguínea, pues va a estar dada por las arterias y venas yeyunales. En esta imagen podemos apreciar un estudio endoscópico de dicho intestino, ¿sí? En el cual podemos observar los pliegues internos que forman o conforman el interior del tubo digestivo en esta porción. También pues se alcanza a ver algo de lo que sería ya el quilo, que ya es la combinación del quimo con las enzimas pancreáticas y la bilis. Ahora corresponde hablar de la porción terminal del intestino delgado, que es el ileón. Y en su totalidad todo el tubo digestivo puede llegar a medir hasta aproximadamente 9 metros, a lo largo de los cuales pues vamos a encontrar que su función pues va a ser absorber nutrientes. Pero a lo largo de estos pues vamos a darnos cuenta que su función principal es la absorción de nutrientes, glucosa, vitaminas y demás. En cambio, cuando ya pasamos al intestino grueso, aquí su principal función va a ser la de la formación de las heces y absorción de agua. ¿Sí? Algunas de las funciones importantes en el caso del ileón es que va a ser el principal punto donde se va a absorber la vitamina B12. ¿Sí? Otra cosa que cabe mencionar, al ser la porción terminal del intestino delgado, pues se va a conectar con el intestino grueso a partir de la válvula ileocecal. Es una especie de válvula, válgase la redundancia, que permite el paso ya del quilo hacia el intestino grueso.
En cuanto al pH, se menciona también que todo el pH a partir de lo que sería la ámpula de Vater, va a ser ya un poco más neutro, más cercano al pH normal del organismo, siendo este entre un 7 u 8, puede ser inclusive alcalino, mientras que en el estómago puede alcanzar un pH hasta de 4.5, siendo este muy ácido. Por esta razón, podríamos decir, para más adelante, que no existen ulceraciones por exceso de acidez después del duodeno. ¿Sí? Por eso solamente hay úlceras gástricas o duodenales, que son los puntos donde encontramos el ácido o el pH más bajo en todo el tubo digestivo. Ya para terminar, pues su longitud va a ser aproximadamente de 3.5 hasta 4 metros más o menos. Tiene una coloración igual, rojiza, igual que el yeyuno, entonces es difícil de diferenciar uno de otro macroscópicamente sin tener algún tipo de referencia, ¿sí? Y al igual que en el caso del yeyuno, que estaba irrigado por arterias y venas yeyunales, en este caso va a estar irrigado por arterias y venas, pero en este caso ileales. En esta imagen podemos observar las tres porciones ya, duodeno, yeyuno e ilion, marcados en rojo los nombres, y el punto donde se encuentra la válvula ileocecal lo encontramos marcado aquí en verde, ¿sí? Esta válvula se llama así ileocecal, toma las partes de el ilio, de ilion, y cecal se refiere al ciego, que es la porción inicial del intestino grueso. Se le llama ciego porque es un fondo de saco que no va a ninguna parte, y la única cosa que comunica pues es con el apéndice, que es un órgano accesorio que también no tiene ya comunicación con el resto del intestino. Para continuar, pues me gustaría dejar esta imagen aquí, en la cual pues ya hemos hablado con anterioridad de los 9 cuadrantes en los que se puede dividir el abdomen. Sí, pero en esta pues podemos observar más o menos qué tipo de estructuras podemos encontrar según cada uno de estos cuadrantes. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que el hígado, que lo localizamos aquí marcado en azul, va a ocupar en su mayor parte el epigastrio y el hipocondrio del lado derecho. El estómago, que lo vemos aquí en verde, vemos que ocupa principalmente el epigastrio y ahora el hipocondrio izquierdo. De ahí que, por ejemplo, el dolor en las gastritis se localice en el epigastrio y se ha irradiado en hemicinturón izquierdo. O sea, quiere decir que es como si rodeara al paciente como si fuera medio cinturón, pero hacia el lado izquierdo. También encontramos, por ejemplo, en el hipocondrio izquierdo, encontramos, marcado aquí en amarillo, bueno, vamos a marcarlo en verde, el ángulo cólico del lado izquierdo. También esta imagen nos sirve para ver un poco lo que sería la anatomía del intestino grueso, que veremos más adelante, ¿sí? El cual va a ocuparnos desde el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, fosa ilíaca de izquierda y el hipogastrio. Es el recorrido total. El intestino grueso es mucho más corto que el intestino delgado, pudiendo llegar a medir entre 1.5 o hasta 2 metros, pero no es la misma longitud que el intestino delgado. ¿Qué otras estructuras podemos visualizar con esta intención? En el caso del hipocondrio izquierdo podríamos encontrar el vaso, a veces está en el hipocondrio, a veces está en el flanco, siempre está en relación con el ángulo cólico de ese lado. Sí, otra estructura de importancia en esta situación sería el apéndice, que podemos localizar en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? El apéndice es un órgano linfático accesorio, realmente no tiene una función que nos impida llevar a cabo una vida normal en el caso de que sea extirpado, ¿sí? Pero es importante mencionarlo por la patología, que es la apendicitis, que puede convertirse en una verdadera urgencia al convertirse en un cuadro de abdomen agudo, por ejemplo, o llegar a tal grado su inflamación que pueda comunicar el interior del tubo digestivo con el exterior, generando una peritonitis. En el caso del hipogastrio podemos encontrar ahí lo que sería el colon, sigmoides y el recto, ¿sí? La porción ya terminal del aparato digestivo. Ambas fosas ilíacas también toman particular importancia en el caso de la mujer, porque en las fosas ilíacas donde podríamos encontrar los ovarios y en el hipogastrio encontraríamos el útero. Entonces se puede relacionar con problemas como el ovario poliquístico, quistes de ovario inflamados, las torsiones ováricas
y demás situaciones dolorosas que pueden comprometer la integridad de los ovarios. Entonces recuerden esta imagen y memoricen los 9 cuadrantes, que es la forma en la que nos podemos ubicar según el dolor que tenga el paciente, más o menos qué estructura podría estar generando problemas. Otra región importante sería en el hipocondrio derecho y el epigastrio, que podemos encontrar la vesícula biliar, ¿sí? Entonces un dolor vesicular puede localizarse en ambas regiones. De ahí también la importancia de saber diferenciar el tipo de dolor que tiene el paciente. Nos va a orientar a más o menos pensar en qué patología le está sucediendo a nuestro paciente. Con esto terminaríamos por hoy lo que sería el tubo digestivo, ya en total, hasta tu intestino delgado. Repasaremos en el próximo video rápidamente lo correspondiente al intestino grueso y el elemento de los esfínteres excretores, para pasar posteriormente a valorar o a revisar, las glándulas accesorias del aparato digestivo.